Mextrópoli 2018. Es la ventana que se abre solo 4 días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria. Participa en el encuentro de la cultura a través de la arquitectura. Ven a Mextrópoli y vive la ciudad extraordinaria. Ya estamos de regreso en Calle 11. No está Ricardo Rafael, pero estamos los dudantes. Está Carlos Bravo. Y vamos a hablar de la ciudad. Vamos a hablar de la ciudad porque viene ya la 5ª edición del Festival Mextrópoli de Arquitectura y Ciudad. Y para eso tenemos a nuestros invitados de esta noche, los chicos de Arquine y de Mextrópoli. Bienvenidos. Lanzo la pregunta, pues quizá muy obvia, pero también muy necesaria. ¿Por qué hablar de la arquitectura y la ciudad? Pues en esta ciudad tan caótica como ya la veíamos, en esta ciudad tan dispareja arquitectónicamente, en esta ciudad que es como una wiki ciudad que se autoconstruye todo el tiempo. ¿Por qué es tan importante reflexionar alrededor de la arquitectura y la ciudad? No, yo diría que no es tan caótica, para empezar. Es una ciudad como Roma o como Estambul, es una secuencia de episodios que se han ido sobreponiendo unos a otros, y en realidad el festival forma parte de eso, es la construcción de generar cultura ciudadana. La cultura ciudadana es crear otro sedimento, otro modo de ver cómo quisiéramos, primero cómo es, tratar de ver esa otra ciudad, la ciudad extraordinaria que queremos ver puntualmente durante estos 4 días, y la otra es cómo quisiéramos que fuera, porque la ciudad es un proyecto colectivo que tenemos que hacer los ciudadanos. Sí, precisamente hace 5 años, cuando el festival iba a cumplir ahora sí que sus 15, literal, tuvimos como ese momento de reflexión donde pues básicamente era entender que ya teníamos que dejar de hablarnos un poco entre nosotros mismos de arquitectura, de ver también la arquitectura como esa cosa cliché o esa cosa a la que solo tienen acceso algunos, y empezar a compartir ese discurso de que la arquitectura es la que construye la ciudad, pues fuera de las paredes de un teatro, en la ciudad misma, y invitando a toda la ciudadanía a vivir la ciudad extraordinaria, ¿no? A entender que ese artefacto creado por el hombre en el que habitamos, pues se construye con lo que cada uno de nosotros pone, con las acciones de cada uno de nosotros, y que al final siempre es un proyecto que no se acaba. O sea, toda ciudad cambia, toda ciudad está en construcción, toda ciudad está mutando permanentemente, y no hay una ciudad que ya esté lista, que ya quedó perfecta y que resulta que ya la tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante de Mextrópoli, cada día ir reflexionando en esa ciudad que tenemos en el momento que sucede y cuál es la que queremos también. Yo quería preguntarles algo, porque a mí me parece muy interesante el experimento, digamos, de pasar de una revista como Arquine, que se ha constituido realmente como una referencia en la conversación pública en términos de arquitectura, de ciudad, ¿no? Y de las conferencias o los foros de antes, de pronto a pasar a ser un festival. O sea, esta suerte como de paso democratizador y abrirse sobre todo también a escuchar otras voces y hablarle a oídos que normalmente no oían o no participaban de esta discusión, digamos, porque ya llevan 5 años. En esos 5 años, ¿cuál dirían ustedes que es como el legado o el principal aprendizaje, lo que queda de este experimento al día de hoy? Yo creo que lo más importante, o al menos lo que más me interesa, si es que hay que subrayar algo, es en el momento en el que invadimos la ciudad con el festival, invadimos la ciudad de pabellones temporales, pabellones efímeros, que festejan la ciudad, que permiten a través de esos pabellones ver algo extraordinario y por tanto nos lleva a esa ciudad que queremos proyectar. No tanto porque sean modelos a seguir, un pabellón es eso, es solo una folie, es un pequeño ejercicio puntual, pero a la que son 20 en la Alameda, pues nos permite botar la imaginación y nos permite entender que sí podemos hacer la ciudad que queremos. Y yo creo que eso se suma que, o sea, recordando un poco el Congreso y esta parte que no se ha perdido, evidentemente sigue habiendo conferencias magistrales de arquitectos y demás arquitectos reconocidos y todo, y luego que se sumaba la parte clásica de la mesa redonda donde hay discusión, el festival le suma una pieza súper importante que es la discusión pública, ¿no? La discusión callejera. Bueno, yo me acuerdo el primer Mextrópoli cuando tuvimos un experimento, una pieza diseñada por Pedro Reyes, el Ágora móvil, el Ágora pública, perdón, que estaba allí en la Alameda, y donde nos dimos cuenta que las ganas y
no solo las ganas, sino el conocimiento además con el que la gente, esto parte que suena como hasta descalificativo, ¿no? La gente de la calle se sentaba y participaba en estas discusiones con arquitectos, con gestores, con urbanistas, daba su opinión, pero no solo una opinión informada incluso. O sea, creo que el tema lo que ha cambiado es que la gente cada vez más sabe, quiere y ejerce el derecho o presiona para ejercer el derecho de decidir cómo son estas ciudades que hacemos entre nosotros, para nosotros, ¿no? Bueno, sí, yo creo que estas discusiones que además van girando en distintos temas, y hay temas que han sido recurrentes en estas 5 ediciones, es, por ejemplo, hablar de vivienda, hablar de movilidad y hablar de espacio público, ¿no? Con los acentos o enfoques que cada edición del festival le puede dar, pero creemos y la misma ciudad nos ha llevado a que sean los grandes temas que hay que discutir y que hay que poner sobre la mesa, y esas discusiones que sean abiertas, que tengas allí a las autoridades de turno, a los expertos, a los estudiantes, a los personajes que simplemente pasaron, escucharon que había algo que les interesaba y se sumaron y dieron su opinión, se nos hace de las cosas más ricas que ha podido aportar el festival. Y además de que ha crecido pues con una serie de exposiciones, de rutas por la ciudad y de otras actividades en las que, digamos, se han sumado muchas instancias públicas y privadas a fortalecer esa programación y hacer que realmente estos días sean esa ventana en la cual todos vamos a vivir la ciudad de una manera extraordinaria. Oye, pues regresamos, vamos a un corte, ya estamos de regreso hablando de Mextrópoli en esta 5ª edición con Andrea, con Alejandro y con Miquel. Y pues, ¿qué viene en esta 5ª edición? ¿Cómo, a ver, o sea, una pregunta también para ti, Andrea, pero cómo se configura esa edición? ¿Cómo deciden cómo poner esos acentos, esos temas? Decías, hay temas que no cambian, que están más o menos constantes, y hay otros en donde se exploran como distintos acentos. ¿Cómo le hacen para, en un año, pues hacer este monstruo de festival que además dura pues 4 días? Sí, mira, creo que cada edición, la misma ciudad nos va diciendo de qué hay que hablar, ¿no? Y cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? La actualidad. Claro. Y por ejemplo, en esta edición un tema que pues, se hace necesario ponerlo sobre la mesa y reflexionar es todo el tema de la reconstrucción. Mextrópoli cada año es en marzo, este año coincide en que serán justamente a 6 meses de los sucesos del pasado mes de septiembre, y pues como arquitectos, ahora sí que como expertos y como ciudadanos nos vemos obligados a poner este tema sobre la mesa, a discutir qué ha pasado, qué hemos hecho en estos últimos 6 meses, pero también qué falta por hacer, cuáles pueden ser esos planes a futuro, en un año además también pues decisivo, interesante. En esta edición, además de todo el tema de la reconstrucción, de hablar de temas de vivienda, de hablar, por ejemplo, una de las mesas de diálogo va precisamente a tocar el punto de la transformación inclusiva de la ciudad, ¿no? Urbanizar sin gentrificar. O sea, todos esos cambios que estamos leyendo, que están pasando en nuestra ciudad, son los que se van a poner sobre la mesa. O, por ejemplo, los futuros posibles para el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Entonces, esos van a ser los temas. Tema candente. Así es, son muchos temas candentes, son mesas de discusión abiertas. Por otra parte están las conferencias, que son pues de primer nivel, con los actuales premios, bueno, hasta el día de hoy, los últimos premios Pritzker. Hoy fue anunciado el nuevo premio Pritzker, pero pues van a venir de Olot, de Cataluña, pues RCR, que son estos arquitectos, también arquitectos Valerio Orgiati de Suiza, Felipe Uribe, por ejemplo, un arquitecto de Colombia, de Medellín, que ha sido el autor de muchísimos edificios que han sido claves en la transformación de Medellín, como el Parque de los Pies Descalzos o las bibliotecas públicas de las empresas municipales de Medellín, que son realmente proyectos que han sido claves en todo ese proceso de transformar una ciudad que pasó de ser en poco tiempo de las más peligrosas del mundo en un modelo de referencia urbana, ¿no? De transformación de ciudades. Decía Arthur Miller que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Y ahorita que los escuchaba, pensando en la revista y pensando en el festival, imagino también que parte de lo que los mueve es crear un espacio para que la ciudad se hable a sí misma, o que la ciudad se escuche a sí misma. De ser así, si eso fuera, digamos, medianamente cierto, en su experiencia, ¿qué necesita en este momento decirse la ciudad a sí misma? ¿Qué necesitamos, digamos, sus habitantes escuchar? Es una pregunta complicadísima, pero muy buena también, porque
nosotros, desde la revista, creo que lo que hemos empezado a percibir, y desde, digamos, los distintos tiempos y formatos de la revista, ¿no? Porque está la revista impresa, está la revista web, está lo que hacemos con este tipo de festivales, que es todo como esta plataforma que involucra distintas maneras de tratar con la gente, ¿no? De lidiar con lo que la gente piensa, con la gente, con nuestra audiencia específica, digamos, de arquitectos, pero también con otras personas que se suman también a la discusión, ¿no? Y creo que los temas, como dice Andrea, estos que son cotidianos, nosotros nos damos cuenta cuando publicamos un texto que tiene que ver sobre movilidad, que la respuesta rebasa a nuestra audiencia usual, ¿no? Que no solo son arquitectos, sino que es otra gente que está hablando. Cuando publicamos algún texto que tiene que ver cómo se está configurando el espacio público en la Ciudad de México ahora, por ejemplo, con proyectos de inversión público-privada que de repente pueden ser cuestionables o cuestionados desde muchos flancos, la respuesta va más allá de solamente el gremio de los arquitectos o los urbanistas, ¿no? Entonces creo que todos estos temas que involucran esta palabra que también es muy espinosa y a lo mejor está muy gastada, de participación, eso nos damos luego cuenta que cuando soltamos algo que implica gente que está disfrutando o también padeciendo de acciones urbano-arquitectónicas, la respuesta va mucho más allá de nuestra audiencia esperada, ¿no? Que sean arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseñadores, gente cercana a temas de diseño, y de repente rebasa por mucho y nos sorprende, ¿no? Que de repente hay un texto que decimos, wow, llegó a ser comentado y a ser contestado incluso por gente que no esperábamos que estuviera atenta a esos temas, ¿no? Ahí está la parte de la autoridad va a estos festivales, la autoridad a veces escucha lo que tienen que decir y ha aprendido algo. A veces parece que estas conversaciones son tan, pues, interesantísimas y no solamente eso, importantes para el futuro de la ciudad, pues la autoridad a veces no escucha. Pues yo diría que en vista de los resultados, diría que no se dio tiempo para escuchar, porque pues hemos visto que se ha hecho realmente poco. Me gusta mucho la referencia que decías de Miller, porque en realidad lo que hacemos, realmente no tenemos las respuestas, pero sí estamos atentos a los que tienen alguna respuesta, no solo caer un poco en ese tópico de que lo que nos interesa son las preguntas, no, también nos interesan las respuestas. Y en el tema de las ciudades ya hay muchas respuestas sobre la mesa, y hay muchas ciudades que saben cómo. No tanto qué, porque el qué ya todo el mundo, hasta estas autoridades ya han aprendido los qués, ya saben que hay que mejorar el transporte público o hay que redensificar la ciudad, pero todavía no nos cuentan cómo, claro, ni se ha planteado cómo. Pero sí hay buenos casos, buenos ejemplos de rescate del espacio público, de redensificación de la ciudad, de mejoras y estrategias de transporte público. Todos estamos de acuerdo que el mejor transporte público sería mucho más metro. Pero pues vemos que siguen haciendo segundos pisos, por muy de izquierdas que digan que son. Entonces, creo que son buenas oportunidades para discutir estos temas con los buenos ejemplos que tenemos del mundo. Es decir, este año, por ejemplo, vamos a tener un alcalde que consiguió peatonalizar toda su ciudad. Dirán, bueno, es que es una ciudad chiquita. Sí, pero la peatonalizó. ¿Qué podemos hacer? Y además propuso que hubiera más estacionamientos de los que había cuando aquí estamos diciendo ya pueden quitar los estacionamientos y que hagamos una operación seria de transporte público. Entonces, esas soluciones reales, no demagógicas, sino reales, que se están dando en algunos casos, nos sirven de ejemplo para ponerlo en la mesa y llevar esas discusiones que nos interesan. Porque finalmente el proyecto de la ciudad, aunque cada ciudad sea un enigma y tenga una personalidad propia, hay muchos casos comunes. Y casos comunes que tienen que ver con transporte público, tienen que ver con tener agua y tienen que ver con tener buena calidad del aire. Eso lo tenemos en común. Después podemos empezar a distinguir en si aquí huele más a tortilla y en otro lugar pues huele a azufre, ¿no? Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pues nos podemos quedar platicando toda la noche, pero Andrea, ¿dónde nos podemos enterar de Mextrópoli rápidamente? Ya, la gente, ¿dónde puede ir? ¿Qué fechas? ¿Qué? Mextrópoli es del 17 al 20 de marzo, pueden entrar en nuestra página web que es mextropoli.mx, allí está toda la información del programa detallado, también de cada una de las actividades. La mayoría son gratuitas, algunas son con registro previo por temas de capacidad, y pues en nuestras redes sociales el @Mextrópoli, el @Arquine,
en Facebook, Instagram, Twitter. En todos lados. Y todos lados, Mextrópoli por todas partes. Y pues el 17 al 20 de marzo, dense una vuelta por la Alameda Central y sin duda van a vivir la ciudad extraordinaria. Pues ahí estaremos del 17 al 20 de marzo. Y la verdad es que los invitamos a discutir la ciudad entre todos y a hacerla. Pues muchas gracias Carlos, muchas gracias. Gracias. Miquel, Alejandro, Andrea.